Hola, ¿qué tal muchachos? Y por supuesto, muchachas, bienvenidos a otra clase más de inglés desde cero. El día de hoy vamos a tener el tiempo pasado, ¿verdad? Simple past, simple past, ¿ok? Pasado simple. Bueno, pues, let's start. Bueno, este es uno de los tiempos más utilizados, por ejemplo, para contarle a alguien lo que hiciste ayer o para contarle a alguien lo que pasó en el mundo hace 300 años. Entonces, en esta línea del tiempo podemos ver que tenemos el ahora, ¿verdad? Que es now. Y todo lo anterior es cosa del pasado, ¿verdad? Son cosas que ya se realizaron, que ya se hicieron. Entonces, cuando hablamos del pasado simple, estamos estamos hablando de un tiempo anterior a ahora, ¿ok? Específicamente de algo que sucedió en el pasado y ya terminó. Sucedió en el pasado y ya terminó, ya se acabó. Podemos hablar de una acción, un evento, una situación que comenzó, pero terminó en el pasado. Aquí tenemos el verbo to work, ¿verdad? To work. ¿Qué pasa con este verbo? Está en infinitivo, ¿verdad? To work, trabajar. Y de este lado tenemos nuestros pronombres personales, que esos ya los deben de tener completamente dominados. Y por acá tenemos un verbo en pasado. Este es un verbo regular, ¿por qué? Porque termina en ed o id, ¿ok? Pero aquí la pronunciación no es worked, la pronunciación es word, termina como con una T. Ya más adelante vamos a ver las reglas de pronunciación, ¿correcto? Bueno, los usos. Podemos utilizarlo para expresión de tiempo. Por ejemplo, John called last week. John llamó la semana pasada. La expresión de tiempo se encuentra aquí. Last week. Ahora, esta last week es una expresión de tiempo como podríamos decir last month, last year, ¿correcto? También la podemos utilizar sin una expresión de tiempo. Yo puedo decir I could dinner. Yo preparé la cena o yo cociné la cena en pasado. También la podemos utilizar para hablar de un pasado reciente. Ojo con esto. We visited her yesterday. We visited her yesterday. Nosotros la visitamos ayer. ¿Ok? Ayer no ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Ayer no es mucho tiempo. ¿Ok? De hecho, aquí hay una confusión porque también podemos utilizar ese today o today. Yo puedo decir, we visited her today. Today, eh, in the morning. ¿Okay? Hoy en la mañana. Y ese también es un pasado reciente, ¿verdad? Porque ya es una cosa que ya aconteció. ¿Ok? Yo fui, la visité y ya terminó. Esa acción ya terminó. Por eso es que se habla de pasado reciente. También podemos hablar de un pasado distante. ¿Ok? Un pasado distante. Por ejemplo, she lived, she lived in London a long time ago. ¿Qué significa esa oración? Ella vivió en Londres hace mucho tiempo, ¿verdad? Y cuidado con este ago, ¿ok? Ago
siempre va al final de las oraciones. Tengo un video en el que hago unas diferencias entre ago, since. Ok, entonces vamos a ver ese video para que quede mucho más claro. Pero les adelanto que ago significa hace y va al final de la oración. Siempre va al final de la oración. Entonces esta oración se lee así. She lived in London ago a long time. ¿Ok? Ella vivió en Londres hace mucho, mucho tiempo. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Tenemos que podemos usar un verbo o muchos verbos en la oración. Tenemos nuestros ejemplos, ¿verdad? Una acción. She talked to her manager. Ella habló con su jefe, ¿verdad? O con su gerente. O también podemos referirnos a muchas acciones. They invited their friends, ordered pizza and watched the game. Invitaron a sus amigos, pidieron pizza y vieron el juego o el partido. Entonces aquí tenemos tres verbos en pasado, ¿verdad? Y utilizados de diferente manera, ¿verdad? Entonces, por eso dice que podemos utilizarlos para muchas acciones o una acción. ¿Cómo se forma este pasado simple? Bueno, como ya les había comentado, los verbos regulares terminan en ed, todos. Todos los verbos regulares terminan en ed, pero no todos se pronuncian con ed. Por ejemplo, este se termina como con una T, es word, word. Ese termina con una D, es client, 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 client. ¿Ok? Entonces, ojo con la pronunciación, ya la vamos a ver más adelante. También tenemos los verbos irregulares. ¿Qué es algo que es irregular? Algo que no sigue la regla. ¿Ok? Entonces los verbos irregulares no siguen ninguna regla. Ellos van por su lado, ¿verdad? Ellos van por su camino. Tenemos, por ejemplo, go y en pasado es when. See y el pasado es saw. Buy y el pasado es bought. Bought, ¿no? Nada de bought ni bought. No. Simplemente es bought. Bought. Tenemos oración afirmativa, ¿verdad? Oración afirmativa que es I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. ¿Correcto? Entonces, yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, etcétera, etcétera. Pero en pasado. ¿Correcto? Y también podemos utilizar, vamos a ver más adelante que también podemos utilizar las double edge question. Por ejemplo, when, where, why, how. Ahora, tenemos algunas reglas para adicionar ed en el pasado simple. ¿Ok? Por ejemplo, los verbos regulares agregan ed, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Todos tienen que agregar ed. Entonces, mixed. Los voy a pronunciar estresando, ¿ok? Algunos los voy a pronunciar bien, algunos los voy a pronunciar estresando, ¿ok? Entonces es mixed, work, worked, worked, pass, passed, enter, entered. Los verbos irregulares cambian, como ya vimos, ¿verdad? Entonces, el verbo do en pasado cambia a did. Do o das
cambian a did en pasado. Go cambia a went, ese es su pasado. Y it cambia a ate, ate. Este se pronuncia como si estuvieran, valga la redundancia, pronunciando el número 8. 8. Ahora sí vamos a entrar a las reglas para añadir ed. Verbos de una sola sílaba. ¿Qué significa una sola sílaba? Por ejemplo, este que yo puedo decir rápido, log, log. ¿Ok? No tengo que decir log, log. No, yo lo digo rápido, log, log. ¿Ok? ¿Y qué me dicen las reglas? Que si termina consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se agrega ed, ¿ok? O id, ¿correcto? Entonces, vamos a ver si cumplen. Log cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se duplica la última consonante y se agrega ed. Loget, loget. Mop, mop. Duplicamos la última consonante y agregamos ed. Moped, moped, moped. Les digo, lo estoy estresando, no se pronuncia así, pero como no hemos visto las reglas, ahorita podemos pronunciarlo de esa manera. ¿Ok? Band, band, se duplica la última consonante y queda banet, banet, banet. Fit, fit, duplicamos la última consonante y queda fitted, fitted. Deep, deep, duplicamos, ¿verdad? Última consonante, deeped, deeped. Green, green, duplicamos última consonante, greened, greened, greened. Stop, stop. Aquí me van a decir, pero esta palabra tiene cuatro, bueno, tiene una consonante, una vocal, perdón, y tres consonantes, ¿verdad? Pero es una sola sílaba, porque yo no digo stop, no, digo stop, stop, ¿ok? Y aparte, con esta regla se empieza a contar desde aquí, desde la última palabra, o la última letra en este caso, ¿ok? Empezamos a contar desde aquí, entonces, consonante, vocal, consonante, cumple con la regla, ¿ok? Entonces ya no es, en presente es stop y en pasado es stop it, stop it, stop it, ¿ok? Duplicamos la última consonante y agregamos cd. Plan, plan. Duplico la n y ¿cómo queda? Planet, planet, planet. Ahora, los verbos que terminan en y precedida de consonante, precedida quiere decir que es antes de la consonante, antes de la y, ¿verdad? Antes de la y. Ojo con eso. Cambian la y por i latina y se agrega ed. Por ejemplo, study, study. Tenemos la y y ¿qué precede a la y? La d, ¿verdad? Entonces, el verbo queda studied, studied, ¿ok? Studied. Denied, denied. ¿Qué pasa aquí? Está precedida de una consonante, ¿verdad? Entonces queda denied, 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 ¿ok? Envy, envy. Tenemos aquí la y y está precedida de consonante. Entonces, envied, envied. Carry, carry. Lo mismo, ¿verdad? La y está precedida de consonante. Carried, carried. Cry, cry. Precedida de consonante. Quiet, quiet. ¿Ok? Quiet. Ahora, los verbos que terminan
en Y precedida de vocal, solo agregan ed. Mucho ojo con eso. Los verbos que terminan en Y precedida de vocal, solo agregan ed. ¿Ok? Entonces tenemos delay, delay. La Y está precedida de ¿qué? De vocal, ¿verdad? Entonces, delayed, delayed. Stay, stay. La Y está precedida de ¿qué? De vocal. Stayed, stayed, stayed. Obey, obey. La Y está precedida de vocal. Obey it, obey it, obey it. ¿Ok? Les vuelvo a repetir. Lo estoy estresando. ¿Ok? Estoy estresando la pronunciación porque no hemos visto las reglas. ¿Correcto? Los verbos que terminan en E, ojo con esto, los verbos que terminan en E solo agregan D. En este caso tenemos live, live, ¿verdad? Lived. ¿Y en qué se transforma? Lived, lived, lived. Ese termina en una D, como si quitaran esta. Así termina. Lived, lived en pasado. Taste, taste. ¿Y cómo es en pasado? Tasted, tasted. ¿Ok? Y aquí puse esta palabra porque de repente pronuncian mal live, live. Dicen live, perdón, life, life. ¿Ok? Life no es un verbo, es un sustantivo. ¿Ok? El verbo es live, live, live. ¿Ok? En presente y en pasado, lived, lived. ¿Ok? Entonces, este de life queda fuera, ¿verdad? Esta es otra cosa. ¿Ok? Significa aparte otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los errores? Los errores más comunes que se presentan en este tiempo. Bueno, uno es que se utiliza el tiempo verbal incorrecto. ¿Cómo es eso? Bueno, en esta oración tenemos I give him the laptop yesterday. Aquí, ¿qué está pasando? Tenemos give, ¿verdad? Give, give, pero está en presente, ¿verdad? Y yo no puedo utilizar un verbo en presente y un adverbio de tiempo en pasado. ¿Ok? Estaría mal esa oración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el verbo al pasado, ¿verdad? Entonces el verbo en pasado es gave, gave. La oración quedaría I gave him the laptop yesterday. Otro error es la forma del verbo. La forma del verbo. La forma del verbo está mal, es incorrecta. Por ejemplo, she wrote the report. ¿Ok? Este verbo no se escribe con ed. ¿Ok? En pasado. Ya que es un verbo irregular. Por eso aquí lo escribí. Es write. Así como si escribiéramos así. Write. ¿Ok? Pero en pasado es wrote. Wrote. ¿Ok? Entonces, de repente se confunden porque piensan que es un verbo regular y solo agregan la D. Y ya dicen, ya está en pasado. No. El pasado es wrote. Wrote. Otro error que se comete en este tipo en este tiempo, mejor dicho, es que a veces el error está en la ortografía. ¿Ok? Recuerden cuando aprendimos sobre las reglas, ¿qué pasaba con este verbo stop? Stop, que es un verbo monosilábico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Se tenía que duplicar, ¿verdad? La última consonante y agregar ed. Entonces no es stop it, stop it. ¿Cómo es? Stop it,
Stop it. Stop it. Con doble P. ¿Correcto? Ahora, los auxiliares. También, a veces el error es que se olvida el verbo auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar del pasado? Did. Did. ¿Ok? Entonces no colocan el auxiliar, ¿verdad? Entonces estas oraciones están mal. Se tiene que, se tiene que empezar la oración con ese auxiliar. En este caso el did, ¿verdad? Did you wake up early? ¿Verdad? ¿Te levantaste temprano? O did he speak to his boss? ¿Habló con su jefe? ¿Ok? Entonces, ojo con esos errores, porque son muy comunes que se cometan. Y bueno, pues ya ya aquí les dejo unos ejercicios que me gustaría que los resolvieran después de la explicación. Pero no se me hayan enredado, y si se enredaron un poco o de repente por ahí no lograron escuchar muy bien, les pido de favor que regresen el video, vuelvan otra vez a verlo y van a ver que sus dudas van a quedar disipadas, ¿ok? Porque yo todo lo que expliqué, todo lo que en este video expliqué, me pareció que quedó muy claro, ¿ok? Bueno, al menos para mí, ¿verdad? Entonces espero que también para ustedes haya quedado muy claro, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con esos ejercicios? Pues lo que me gustaría es que los tradujeran, ¿verdad? Al pasado. Tradujeran estos ejercicios al pasado. ¿Ok? Son poquitos, no son tantos ejercicios, ¿verdad? Pero eso les va a servir como una práctica, ¿correcto? Eso les va a servir como una práctica. Y también tenemos estos ejercicios que dice, escribe el tiempo pasado de los siguientes verbos. ¿Ok? Entonces tenemos estos verbos, ¿verdad? Que se están en su forma base. ¿Ok? Sin conjugar. ¿Ok? Ninguno está conjugado. Entonces, están en su forma base. ¿Correcto? Entonces me gustaría que esos verbos los pasaran al tiempo pasado. ¿Ok? Los pasaran al tiempo pasado. Y aquí al ladito, ¿verdad? Bueno, obviamente en su cuaderno, ¿verdad? En el cuaderno de que les pedí desde un principio de que empezamos las clases, ¿verdad? Entonces espero que sí vayan haciendo sus apuntes, espero que vayan haciendo los ejercicios, háganlos porque son importantes, porque recuerden que la práctica nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Entonces no nada más se queden con lo que escuchan en el video. Traten de hacer oraciones incluso con estos verbos. Ustedes inventen sus propias oraciones, pero no las inventen nada más porque sí. Inventen, o sea, háganlas de acuerdo también a las rutinas que ustedes hacen. ¿Ok? De acuerdo a sus rutinas. ¿Correcto? Y bueno, para mí pues ya sería todo. Les mando un caluroso abrazo, un cordial saludo. Espero que hagan los ejercicios y que no se pierdan la serie de videos que tenemos o que tengo preparado para ustedes, ¿ok? Sobre el pasado. Ahorita ya dejamos atrás presente y presente continuo, pero no lo echen en saco roto porque los vamos a seguir ocupando, ¿ok? Entonces, ya entramos al pasado, sí, ya estamos en el tiempo pasado, pero no porque ya estemos en el pasado, olviden lo del presente y lo del presente continuo o progresivo, ¿ok? Bueno, pues les deseo una excelente noche y nos vemos en el siguiente video.